Hola, buenas. Mi nombre es Javier Gómez y hoy os explicaré una parte del ejercicio 2 de CSD. En el apartado A, como podemos ver, a partir del código VHDL que veremos después, obtenemos el RTL del BCD Counter. Como podemos ver, consta de tres entradas: CD, que es el botón de reset; CE, que es el contador; y CLK, que es el clock. Y dos salidas tiene: Q, que consta de un vector de 4 bits, y TC10. Ahora podemos ver el código VHDL, en el que podemos observar que la constante reset, que es el primer estado, es igual al número 0, y la constante max count, que es el último estado, es el número 9. En el proceso start register podemos ver que cuando el botón reset es igual a 1, el estado en el que esté se vuelve a la constante reset, que es el número 0, como ya hemos visto anteriormente. En cambio, cuando el botón reset es igual a 0 y está el reloj igual a 1, el estado en el que esté pasará al siguiente estado. Si está en el 0 pasará al 1, si está en el 1 pasará al 2 y así hasta llegar al último estado. En el proceso CC1 podemos ver que si el contador está igual a 0, no cuenta, estará nulo el contador. En cambio, si el contador es igual a 1, como podemos ver, estará el contador activo y pasará del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, como podemos ver aquí en el VHDL. Después, en el proceso CC2 podemos ver que cuando el estado ya sea la constante max count, que será el último estado, en este caso el número 9, y el contador está activo, en la salida TC10 valdrá 1. En cambio, si no cumple los dos requisitos, el TC10 seguirá igual a 0, como venía anteriormente. Y podemos ver los casos. Podemos ver el valor de la salida Q dependiendo del estado en el que esté. A continuación podemos ver el test bench del BCD Counter, en el que podemos observar sus tres entradas y sus dos salidas. Y una de las salidas podemos ver que consta de un vector de 4 bits. También podemos ver la constante CLK period y podemos observar sus estímulos. El primer estímulo, como podemos observar, el contador está a 0, es decir, que está inactivo, y el botón de reset es igual a 1, es decir, que se ha reseteado primero el estado para que empiece el estado 0. Y en los siguientes estímulos ya podemos ver que el reset es igual a 0 y que el contador es igual a 1, es decir, que estará contando y no estará en reset. Ahora vemos la simulación del test bench. Como podemos observar, la entrada CLK, que es un reloj, siempre es igual. La entrada del botón reset, como vemos,
al principio le hemos puesto igual a 1 para que se resete y después vemos que sigue igual a 0. Y la entrada del contador, que al principio es igual a 0, se no cuenta y después lo cambiamos a 1 para que empiece a contar. Después vemos también la salida del vector Q y la salida del TC10. El siguiente es el apartado B. Podemos ver el RTL del Johnson Counter, que como podemos ver es muy parecido al BCD Counter, pero en este le hemos añadido una entrada UDL y le hemos añadido, aparte de una salida TC12SQ, que es para cuadrar la salida, le hemos añadido a la entrada de 6 bits en vez de 4 bits. Como podemos ver, el código UHDL en el proceso CC1 que comienza con el contador igual a 0. Ya hemos visto antes que no hacía nada, que el contador estaba inhabilitado, y en cambio si el contador era igual a 1, ahora dependiendo de la entrada que le hemos puesto UDL, hará una función u otra. En la primera, cuando UDL es igual a 0, como podemos observar, los estados irán del 0 hasta el estado, hasta el último estado. En este caso es el 11, porque tiene una salida de 12 estados. Entonces, con UDL igual a 0, los estados irán del 0, 1, 2, 3, 4 hasta el estado 11 en este caso. En cambio, si la UDL es igual a 1, los estados irán al contrario. En vez del 0 al 11, irán del 11 al 0. Como podemos ver, del 11 al 10, del 10 al 9, del 9 al 8, así hasta llegar al 0. En el proceso 2 podemos ver que si el estado está en max count, que es el último estado, y el contador está activo, TC12 subirá, será igual a 1. Y si no cumple estos dos requisitos, seguirá a 0, como hemos visto en el UHDL del BCD Counter. En cambio, la salida del TC12SQ podemos ver que como es una salida de mitad de ciclo, tendrá la mitad de los estados estará abajo y la mitad de los estados estará arriba. Como podemos ver aquí, los 6 primeros estados estará igual a 1 y los 6 siguientes estará igual a 0. Ahora podemos ver el test bench y el gauge level. En el test bench podemos ver las entradas y las salidas. Podemos ver la salida Q, que es de 6 bits. Podemos ver la constante CDK, como en el otro test bench. En cambio, aquí en este test bench, como tiene que entrar la UDL, tendremos que poner sus valores. Y en el último apartado, que es el apartado C, podemos ver el RTL, que es igual que el counter BCD, pero de módulo 33. Es decir, que va de 0 a 32 estados.
Como podemos ver, tiene las 3 entradas que tiene el counter, pero tiene una salida Q de 6 bits y la salida TC32, que son los 33 módulos, módulos estados. Como ahora podemos ver el código VHDL indicando sus entradas y sus salidas. Aquí tenemos una diferencia que es que la constante max count, en vez de ser de 11 o 9 como ha sido anteriormente, es de 32 y está indicada con el número 32 en forma binaria. La constante reset es la misma y luego en el proceso start register es completamente igual también. La diferencia viene aquí en el proceso CS1, que como podemos ver, cuando el contador está igual a 1, si el estado presente o mientras el estado no llegue a la constante max count, el estado siguiente o el estado futuro será el en el que está más 1. En cambio, si llega al final, si llega al max count, el futuro estado será reset, es decir, que comenzará otra vez de 0. Y como hemos visto antes, si el contador es igual a 0, el contador está inhabilitado. Y luego, como podemos ver en el proceso CS2, el TC32 es igual a 1 cuando el estado llega al max count y el contador está igual a 1. Ya sabemos que si el TC32 es igual a 0, es porque no cumple los requisitos anteriores. Aquí podemos ver el test bench, que es completamente igual que el test bench de cualquier BCD counter. Primero vemos que hace el reset y que el contador está en 0. Y en la siguiente estímulo es con el reset a 0 y el contador activo. Aquí podemos ver el gate level y sus entradas y salidas. Aquí el CL clock, el contador y el botón reset, la salida de los 6 bits y la salida del TC32. Y hasta aquí acaba mi